Bien, Bicho, vamos con nuestro informe. Yo contaba que en realidad esto es consecuencia de aquel informe que había hecho Patricia Martín sobre el caso de Agustina Trucido, que esa chica a la cual lamentablemente hubo que amputársele una pierna después de aquel terrible accidente que sufrió en una moto. Agustina que bregaba por una pensión por discapacidad del BPS, y claro, en ese caso no se lo daban por una razón distinta a la que vamos a ver en el informe de hoy. Era porque los ingresos de su hogar, vivía con la madre. Es increíble, pero es así. La madre ganaba 20 y pico mil pesos y entonces no te corresponde la pensión. Pero después de salir al aire en nuestro programa y de que se estudió en profundidad el caso, claro, hicieron deducciones de los costos de los gastos que tenían. Claro, los costos de medicamentos, ¿no? De terapias y demás, y dijeron, está bien. Entonces el ingreso familiar real no es este. Y entonces finalmente pudo acceder a esa pensión. Y a partir de ese caso llovieron mensajes de personas que han tenido esa dificultad de repente de que quieren acceder a una pensión y no pueden, o incluso más aún, gente que ha perdido pensiones que se les otorgaban y que de alguna manera y de forma muy dudosa y muy dolorosa la han perdido, y es los casos que vamos a ver esta noche. Casos más que cuestionables y por supuesto muy emotivos porque todo se sabe. En el Uruguay, más de 132.000 personas perciben prestaciones por invalidez por parte del Banco de Previsión Social. De acuerdo a datos del BPS de 2021, 62.333 personas perciben pensiones por invalidez, 66.583 tienen jubilaciones por invalidez y 3.517 perciben subsidios transitorios. Pero todos los años, miles de personas presentan solicitudes para ser beneficiarios de estas prestaciones y muchas no las logran. Y además, hay quienes con los años pierden estas prestaciones porque los médicos del BPS entienden que ya no las necesitan. Claudia es empleada doméstica y mamá de 2 adolescentes, de los cuales el mayor, Brian, tiene una discapacidad cognitiva. Él nació con una lesión vascular, tuvo un sufrimiento fetal cuando nació, meconio. A causa de eso fue que hizo esa lesión vascular. Implica de que es un problema neurológico del lado izquierdo, que eso afecta a lo que es el lado derecho. Tiene disminución de sus partes del lado derecho de sus brazos, de sus pies. A su vez le dio enfermedad de los pies que se llama pie cabo, que le quedan los pies como en garra. Y a su vez tiene problemas de memoria, problemas del habla, que estuvo yendo mucho tiempo a foniatría para poder hablar mejor, problemas de aprendizaje, que fue a escuela especial, porque no puede ir a una escuela común, ni a un liceo, ni a auto común. Él directamente no tiene fuerza del lado derecho en sus manos, no puede con la comida mismo, si él tiene que picar carnes no puede, se le dificulta horrible porque no tiene sensibilidad. El mismo en las piernas del pie derecho, también es el que más tiene problemas. Después tiene la parte de la conducta, que eso también le afecta el tema emocional. Antes cuando era chico no se daba cuenta, pero ahora que es más grande se frustra mucho porque hay cosas que no las puede hacer como otras personas normal. Entonces claro, él se siente como frustrado, ¿no? Porque él quiere hacer cosas que otros adolescentes de su edad quieren y él que él no puede. Él tiene un cuerpo de adulto, pero su mente es como si fuera un niño de 5 años. Su mente es como si fuera un niño de 5 años. Con esa dura realidad, desde los 7 años de edad, Brian cobró una pensión por invalidez que asciende a 13.993 pesos en la actualidad. Se la renovaron tras revisiones médicas, pero la última vez, sorpresivamente, la pensión le fue denegada. Se la negaron porque dicen los médicos que lo que yo presento como que no es suficiente para llegar al baremo, al porcentaje que ellos te exigen para acceder a la pensión por discapacidad. El baremo es una herramienta de cálculo para medir el grado de discapacidad. Para que el BPS otorgue la prestación, el paciente debe llegar al 66%. Brian tenía ese porcentaje a los 13 años, cuando le hicieron la revisión anterior. Pero en la última, el año pasado, cuando tenía 18, le bajaron el baremo a 44%, como si hubiera mejorado, aunque su madre, por el contrario, sostiene que la enfermedad avanzó. Los médicos de BPS dicen que supuestamente que él no tiene la capacidad como para llegar a una pensión, pero sus médicos tratantes sí.
que no puede trabajar, no maneja dinero, o sea, no se puede autovaler por sí mismo. Él tiene que estar continuamente supervisado el día a día con una persona al lado de él. No es para estar solo. Él no se cocina, usa plantares cada un año, plantares ortopédicos, que son caros, porque son plantares especiales para su enfermedad del pie. La medicación es psiquiátrica, porque está a manos de psiquiatra por todo su problema de depresión, de conducta. También él tuvo esta semana fisioterapia, y cada fisioterapia son 10 sesiones, 480 pesos. Por ahora le mandó 10 sesiones, él dijo que iba a ver el médico si precisaba más, y si no, se habló de una cirugía en los pies. Con su trabajo de empleada doméstica, Claudia no puede afrontar los gastos de Brian, además de los del hogar del que es jefa. Por eso, la pensión del BPS le era vital. Todos los gastos de él lo trato de mantener con lo poco que agarro de las limpiezas, ¿no? Entonces yo con su plata, yo la invertía en él. A mí lo que me interesa es el bienestar de él. Nosotros no vamos a estar toda la vida para apoyarlo. Entonces yo lo que quiero es que él tenga algo como para poder defenderse hoy o mañana cuando sea más grande y yo no esté. Él con su pensión estaba yendo a un taller ocupacional, que eso lo estaba ayudando un montón a cómo sobrellevar su problema de su lado derecho que no puede usar. Y él iba contento, le estaba haciendo bien. Pero tal, quitarle la pensión, él ya no pudo poder acceder más a esa ayuda. Y uno como madre se pone mal, se pone triste de ver que no lo podés ayudar, que más allá de lo que estás haciendo no hay otra cosa para poder ayudarlo. Para peor, Claudia afirma que en la última revisión en la que el BPS evaluó a Brian y le quitó la pensión, los médicos ni siquiera vieron personalmente a su hijo. Antes lo veían, pero estas veces no lo han visto, solamente se han reunido entre ellos y lo han hecho, o sea, no lo han hecho presencial, lo que es la junta médica. No lo han visto en persona. Inclusive yo he peleado para que lo puedan ver los médicos, para que lo vean realmente, que lo evalúen y que vean la discapacidad que realmente tiene. Porque una cosa es que yo te muestre los papeles y otra que vos lo veas en persona y lo estudies en persona y te des cuenta de todas las dificultades que él tiene. La diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera, ha relevado varios casos de personas que esperan respuestas favorables a sus solicitudes para que el BPS les otorgue prestaciones por invalidez y tiene varias críticas al organismo. Yo creo que el BPS se ha quedado un poco, no sé si decirlo, obsoleto. Creo que tiene que adecuarse al tiempo que vivimos. Las personas no pueden esperar un año o medio año para tener esa pensión que se supone la necesita ahora si la está solicitando. Nosotros tuvimos un caso de que cuando llegó la junta médica, la persona hacía un mes que había fallecido. Porque estaba en el interior, estaba la pandemia de por medio. Hay herramientas con las cuales apurar los trámites y me parece que no la estamos usando de la forma adecuada. Una cosa tan básica, yo que sé, le decís, Brian, te vas a irme al almacén a buscar leche y a veces él mismo se olvida. Cosas básicas, es una cosa sola que le estás pidiendo. Y cada vez va a ser peor, ya me lo dijeron, que a medida que va creciendo, como que su problema va a ir avanzando. Me ha tocado cruzarme con madres que están pasando la misma situación que yo. A veces uno dice, no, ¿hasta qué punto tenés que llegar para poder lograr algo? Porque vos vas a BPS y capaz que los de BPS se piensan, porque las madres quieren la plata para ellas. Y no, no es así. Detrás de cada lucha por una pensión del BPS hay un drama humano. Y la diputada Capillera menciona dos casos en los que se sintió obligada a interceder. Uno es un muchacho que tiene unos 45 años, tuvo una ACV, le perjudicó la vista y pierde algo de líquido encefálico por la nariz. Entonces se marea, no puede trabajar, se ha caído un montón de veces y ahora sigue trabajando porque hizo todos los trámites, no llegó al baremo y le denegaron. Le archivaron el caso, ahora logró desarchivarlo de vuelta y en unos días creo que va a tener la junta médica nuevamente. El otro de los casos es un señor que tiene problemas de columna, fue operado 2 veces, tiene a su esposa con cáncer y a su hija de 16 años con TEA, un TEA bastante severo, y también ha llevado toda la documentación, no llega al baremo, ahora van a operarlo de vuelta, va a esperar la operación para volver a presentar toda la documentación médica para que revean de vuelta su situación. Pero también nosotros no queremos que esto sea porque nosotros, que hoy estamos en este lugar, llevamos esos casos puntualmente, sean los que se resuelvan y se revean, sino que sean los de mucha gente. Otro caso en el que el BPS terminó retirando una pensión por invalidez después de una revisión es el de Adriana, que nació con una discapacidad severa.
Yo tengo una parálisis cerebral espástica de nacimiento. Yo quedo totalmente dura, desde los brazos, las piernas, los músculos de la garganta. Inclusive con los años puede desencadenar en la muerte. Con su enfermedad, Adriana no podía caminar y a pesar de las 36 operaciones que le han realizado en sus piernas, su movilidad a los 28 años es más que limitada. Me he dado cuenta que yo estoy cada vez peor, lo único que con más conciencia. Ahora, hoy en día no me puedo manejar en lo que son los ómnibus, que yo más lo bien me movía 4 años antes, con mucho dolor, me cuesta subir las escaleras, no me puedo bañar sola, no me puedo cortar las uñas de los pies, cosas que son básicas que vos, cualquiera persona lo hace, para mí me está costando muchísimo. ¿Te movés con un bastón? Con un bastón y muchísimo dolor que hasta yo creo que es inhumano. ¿Vos estás incapacitada para trabajar? Sí. ¿Los médicos personales de tu mutualista? Sí, de mi mutualista sí. Con su discapacidad, a Adriana le es casi imposible conseguir un trabajo, a pesar de tener un título de cocinera profesional, si bien nunca pudo ejercer. Nunca pude ingresar al mercado laboral cuando busqué trabajo en mi profesión, porque tengo un bastón. Nadie me dio una oportunidad en ese momento. No me dan oportunidad ni siquiera de intentarlo. Ya no puedo, tengo que hacerlo sentada. Entonces, es muy limitante para vos cocinar. Hoy en día sí, desde que tengo 7 años, cobro una pensión por invalidez, o sea que a mí me invalidaron prácticamente desde que nací. Pero increíblemente, en la última revisión de su caso, los médicos del BPS le bajaron el baremo de 73% a 49%. Y de esa forma, al no llegar al 66% exigido, le retiraron la pensión. ¿Y qué pasó con mi pensión? Algo que considero totalmente injusto, que es que me la sacaron. Me negaron la renovación, bajándome a un baremo totalmente ridículo. Ellos suponen que entre 2019 y 2022 vos mejoraste. Yo mejoré y que puedo trabajar, cosa que no lo puedo hacer. De algo tenés que vivir, ¿no? No tenés pensión, no tenés trabajo, no sé, ¿de qué quieren que viva? Te citan a vos. Entonces el médico se pone en la computadora y empieza a llenar un formulario, o sea, empieza a llenar lo que ve. Pero generalmente no te escuchan, no les importa. O sea, vos te tratan mal, te hacen sentir peor y te dicen, ya está, 10 minutos y afuera. Y cuando después te van a dar los baremos, son una miseria. Son una miseria. Frente a esta situación, Adriana presentó un recurso con un abogado ante el BPS y también llegó al extremo de buscar la intervención del presidente Luis Lacalle Pou. También le escribí una carta al presidente que yo llevé en mano y me llamó su secretario y me dijo que cómo estaba el expediente a la fecha, que fueron 2 días después de que le entregué, y le dije a lo mismo, está negada. O sea, cambio no tuvo. Cambio no tuvo. ¿De qué vivís? ¿De qué vivo? De un carrito improvisado que hice para poder sobrevivir y utilizando mi profesión sentada. O sea, te fuerzan a ir a la informalidad. A la informalidad, a ser humillado, porque es una humillación que no tiene sentido. Que no tiene sentido porque nosotros somos personas, somos seres humanos y con sentimientos. O sea, yo sinceramente te digo, si a mí me dieran un trabajo que me diera para vivir y vivir bien, yo, Adriana, yo te renuncio a la pensión. Pero el tema es que a mí no me dan trabajo. Sinceramente me siento muchas veces manoseada y humillada por los médicos que deberían ayudarnos, ¿no? O sea, a mí no es gracioso decir tengo pensión por invalidez. Y tan desesperante es su situación que Adriana llegó a considerar lo peor. Hace 2 semanas yo intenté suicidarme cuando ya no tenés herramientas, ya no tenés cómo salir adelante. Fue la decisión que tomé.
¿Está? Y llamé inclusive a la línea de suicidio para hablar, para que me ayudaran. Lo hacen tan difícil como si nuestra vida ya no fuera difícil. Ya nuestra vida ya es difícil y la complican más. Las personas con discapacidad no tenemos la culpa de los recortes que hacen. Voy a tener esta discapacidad hasta el día que me muera, porque tampoco es fácil contar la vida privada de uno. No es para nada fácil, es como desnudarte frente a una sociedad que te rechaza constantemente, porque te rechaza. Y entonces te la complican aún más. Le decía que era muy emotivo. Muchísimas gracias a Claudia, muchísimas gracias a Adriana, ¿no? Por su testimonio, por desnudarse, ¿no? Como recién decía, ¿no? Es bravo, ¿no? Y también habla de la desesperación en la que están. Y son casos que en algunas ocasiones parecen muy difíciles de entender. Sí. Pero has hablado con otras personas, sí, ¿verdad? Vamos a tener otro caso de un hombre que, a diferencia de estas dos mujeres que hablan de pensiones, está esperando una jubilación por invalidez. Y es el caso de Héctor Cortazo, que es un hombre que fue víctima, es un sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires del año 1992 y que tiene una historia tremenda, una historia de tratamiento psiquiátrico de muchos años. Él era taxista, ¿no? Pasaba por el lugar en ese momento. Él momento. era electricista y trabajaba también como taxista, como changa, y pasaba en el momento del atentado. Y su hija Tatiana nos escribió una carta contando el estado de salud de su padre y las peripecias en el BPS. Fíjense, dice, la salud de mi padre continuó empeorando con ataques de pánico casi que constantes, descompensaciones asociadas. En 2021 su psiquiatra, también su médica clínica de cabecera, le recomiendan presentarse al BPS para pedir una pensión, porque su situación económica le estaba haciendo difícil asegurar su calidad de vida con medicamentos recetados. Desde ese día hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación del BPS para analizar su caso. Se enteraron de la negativa de otorgarle esta pensión por insistir en las oficinas de Ciudad de la Costa. Y bueno, sin examen de ningún tipo. Le otorgaron un 30,86 de calificación en el baremo, muy lejos del 66 requerido para terminar su grado de incapacidad. Y bueno, una situación desesperante. Claro, explica que una discapacidad física es visible, pero una psíquica... Entonces, ¿cómo evalúas a alguien psíquicamente sin estar personalmente frente a él? Una puntualización. No la pudimos hacer la entrevista porque él en determinado momento estaba agendada y él cayó en un pico de depresivo y no pudo venir. Bueno, merece una evaluación más detallada. Mi padre tiene 63 años, agradece la atención a su caso con este programa y pide disculpas por lo que decías, por no ir a la entrevista por la descompensación de la que hablabas. Bueno, Bicho, vamos a hacer un corte y después venimos con otras situaciones y el caso de Valeria Ripoll, que movió cielo y tierra, ¿no? Para que su hijo recuperara una pensión que le habían quitado. Seguimos ahora con el informe central, el drama de tantas personas que necesitan esa pensión, esa prestación del BPS, en algunos casos para vivir, porque no pueden trabajar, ¿no? Y por supuesto... O para sobrevivir es un monto muy bajo también, ¿no? Obvio, ¿no? Sí. Estamos hablando de 14.000 pesos. 14.000 pesos. En el caso ¿no? de una pensión, ¿no? No, pero es una ayuda que puede hacer la diferencia entre poder vivir o no poder vivir, pero además comprarse la medicación, tratamientos, etc. Le decía que están llegando una cantidad de mensajes por algo. Decidimos hacer un programa especial después de aquel que hemos hecho sobre el caso de Agustina. Vamos con algunos de los mensajes, Leo. Evidente nos dice, soy abogado y conozco un caso igual al que están pasando en el programa. Un pibe con subsidio de su nacimiento y hoy, 30 años después, se lo quitan bajando el baremo de 70 a 50 sin siquiera entrevistarse en persona con él. Ahora que veo el programa, todo tiene pinta de recortes ordenados de arriba que terminan siempre pagando los mismos. Bueno, esa es la sospecha de muchos y el Bicho se lo preguntó al presidente del BPS, con quien ya vamos a hablar. Vos, Pablo, tenés otro mensaje. Sí, yo tengo un mensaje de un jerarca del gobierno, de alguien que está trabajando dentro de la estructura en estos temas y me lo cuenta la experiencia indignado por la dificultad que hay. Dice, conozco más de un caso que hace años están esperando por el BPS. Como son pobres, nadie les da bola, es horrible. Hay gente que puede ir a hacer los trámites. Hay gente a la que le mandan de un lado para el otro solamente porque son pobres. Es horrible, indigna. Esto es alguien que está trabajando adentro y que está trabajando para tratar de solucionar alguno de esos problemas y se enfrenta con una burocracia y algunas normas legales que imposibilitan dar estas ayudas. Es terrible. Alejandra, por leer uno más, dice, excelente programa. Como madre de un niño del espectro autista,
Bueno, el caso del hijo de Valeria Ripoll que vamos a ver ahora, tiene TEA, ¿verdad? Sí. Dice, no tienen ni idea de la situación que nos toca pasar día a día realmente, que miran discapacidad por ingresos familiares es vergonzoso. Nadie quiere tener un hijo con discapacidad, terapias, medicina, pañales, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice medir discapacidad por ingresos familiares? Si tenés una discapacidad severa, no consideran el ingreso familiar. Si te la califican como leve o común, sí consideran el ingreso familiar. Y ese es el problema que tuvo Valeria Ripoll, que ahora va a contar cómo su hijo en determinado momento recibió una pensión y después dejó de percibirla. Bueno, en el caso de Agustina, aquel programa que tuvimos hace meses, pasa lo mismo, ¿no? Cuando no se considera severa, severa es que precisás a alguien las 24 horas del día al lado tuyo. ¿Tá? En ese caso no importa el ingreso familiar, bueno, se te da la pensión. Pero si la situación no es tan grave y tan extrema, ahí empieza a considerarse el ingreso familiar. Sí. Pablo, ¿me querías comentar algo? Me acaba de escribir el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, que está mirando el programa y dice: no tengo duda que haremos un fuerte reclamo en la interna del gobierno, no aceptamos esto de ninguna manera. O sea que ya se está generando algunos movimientos en la propia interna de la coalición de gobierno. Y bueno, ahí estaba Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto. Claro, quien entrevistaba vos. Expliquemos algunos términos, ¿no? Porque están las pensiones, las jubilaciones por invalidez. Hay otra prestación que es el subsidio transitorio. Sí, y eso genera mucha confusión. Entre las prestaciones están las pensiones, las jubilaciones por invalidez y el subsidio transitorio. Pongamos por caso que una persona tiene un accidente. Pongamos por caso. Y de repente es chofer y no puede seguir manejando. Le dan un subsidio transitorio por 3 años con un baremo de 50%. No necesita llegar a 66. Recordemos eso por si alguno se está enganchando. Para claro. que te den... A vos te hacen una evaluación, sí. Entonces, si el grado de discapacidad es tal que el baremo te da 66 o un porcentaje superior de discapacidad, se te da la prestación. Se te da la prestación. Pero ponele que en este caso el chofer te dieron 50, ¿tá? Pero sí. No puede manejar. Pero no puede manejar. Es su laburo. Entonces le dan un subsidio transitorio por 3 años, ¿tá? Con la lógica, bueno, de que con el correr del tiempo pueda encontrar otro trabajo. En esos 3 años. Quizá dentro de la empresa o en otro lugar. Cosa que es una realidad que no siempre se da. Uno puede tener una edad avanzada, ya trabajó toda la vida de una cosa y andar a reconvertirte a los 50 y pico de años. Hay una ley que obliga a tener un cupo de personas con discapacidad en el Estado uruguayo y no se cumple. Sí. Andá a pedirle a alguien que te dé laburo si tenés alguna discapacidad. Entonces, pero de repente hay gente que lo confunde. Hay gente que... A mí me pasó que un hombre me dijo, yo tengo un problema de columna, era un obrero, con 50% de baremo le dieron ese subsidio transitorio. Esos 3 años. Y él tiene en la cabeza que es una prejubilación, que es una prejubilatoria. Y que después, pasaron los 3 años, él siguió teniendo 50% y se la retiraron. Entonces el presidente del BPS me explicaba, no existe tal prejubilación que mucha gente cree que existe. Claro. Existe un subsidio transitorio. Después esa gente va a tener o que reinsertarse en el mercado laboral o de alguna manera acomodarse. Pero los casos que estás abordando vos en el informe son pensiones, ¿tá? Pensiones por invalidez, sí, ¿verdad? Está el famoso baremo. Lo que llama la atención, y lo están diciendo varios en los mensajes, es que a vos o a tu hijo le decían, sí, está bien, le corresponde la pensión porque se lo estudia, y un día en una revisión dice, resulta que mejoró ahora 20-30%. Claro. Bajó tanto y no le corresponde. Dice, ¿qué mejoró? Yo vivo con él. Y al contrario, está peor. Es lo que le pasó a Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM. Veamos su caso y la palabra del BPS porque todo se sabe. Una madre puede llegar a hacer lo que sea. Ese fue el caso de la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, cuando en 2019 a su hijo Nahuel le retiraron la pensión por invalidez que percibía desde niño. Nahuel tiene TEA, sobre todo ligado al trastorno severo del lenguaje. Con él ya habiendo empezado la escuela, es que conseguimos por primera vez que le dieran la pensión. O sea, se determinó que él tenía una discapacidad severa. Con la pensión por invalidez del BPS, que hoy ronda los 14.000 pesos, Nahuel también podía acceder a algunos tratamientos para su trastorno del espectro autista.
puedes tener un tratamiento fonoaudiológico que te lo puede cubrir el BPS, bueno, el del psicomotricista, psicopedagoga, psicólogo, depende de lo que, bueno, prioricen los profesionales. Lo ideal es que puedan hacer la mayor cantidad de tratamientos a la vez. Lo que pasa es que ninguna familia puede costear todo esto. Todos esos gastos salen de los papás. Si vos no accedés a la pensión, ni siquiera podés, por lo menos, acceder a alguno de estos tratamientos para que el costo que vos tenés de todo este abordaje pueda bajar un poco, ¿no? Además, los niños con TEA necesitan acompañantes en las escuelas y eso también tiene un costo importante. Yo con la pensión pagaba el acompañante, ¿no? El acompañante que iba a la escuela. Igual la pensión nunca te alcanza para pagar el acompañante la cantidad de días que lo necesitas. Por lo tanto, vos tenés que pagar un poco más. Le cubría el tratamiento fonoaudiológico. Todo lo demás lo teníamos que costear nosotros. No está incluido en las mutualistas, a vos no te cubren tratamientos a largo plazo psicológicos, no te cubren psicopedagoga, no te cubren todo ese tipo de tratamientos, entonces vos lo tenés que costear. Además, Ripoll no pudo enviar a su hijo a una escuela pública porque no encontró cupos para niños con discapacidades, por lo que tuvo que enviarlo a un colegio privado, lo que supone un gasto más. Y la mayoría de los padres terminan en esto, porque en la escuela pública o te pasa esto que yo te contaba, o te lo dejan ir 1 hora por día, o 2 horas por día, porque no saben atender la condición de los niños. Pero en 2019, cuando Nahuel tenía 12 años, le tocó la primera instancia de revisión de su enfermedad a cargo de los médicos del BPS. Te hacen un tribunal médico, se supone que un tribunal médico, y ahí se evalúa la discapacidad y te la vuelven a otorgar o no. Mientras tanto te la cortan. Nos llaman al primer tribunal, donde había una sola doctora. Esa doctora le hace alguna pregunta a Nahuel. Presencié todo lo que fue la entrevista. A él le preguntaron si iba a la escuela, si tenía amigos, si le gustaba ir a la escuela, además. Y después la doctora le muestra su celular y le muestra los números de la hora, ¿no? Y le dice, Nahuel, ¿qué hora es? ¿Qué es acá? Y Nahuel le dice, yo qué sé, son las 12:30. Él dijo el 12 y el 30, porque los números en ese momento los manejaba. Y la doctora dice, qué bien, sabe la hora. Y le digo, no, doctora, no sabe la hora. No sabe el día de la semana, no se ubica en el mes, no se ubica temporalmente. Él, en el año, su punto de referencia en ese momento era su cumpleaños. Te preguntaba siempre si faltaba mucho para su cumpleaños. Igual le decías, ¿te faltan tantos meses? ¿Eso es mucho o es poco? Te preguntaba, ¿no? O sea, era clarísimo que él no tenía esa ubicación, no había aprendido a leer todavía en ese momento. Estamos hablando que tenía 12 años y te piden la evaluación médica. En aquel momento, me acuerdo, no aceptaron los informes de los especialistas que veían a Nahuel. Solamente el informe del pediatra y algún informe del psiquiatra, y no te aceptaban, yo qué sé, el informe de la psicopedagoga, que lo ve semanalmente, no aceptaron el informe de la propia acompañante, que va con él a la escuela y que es la que más lo conoce. Todo el resto de los profesionales que no son la mutualista. ¿Qué determinan ahí? Que hubo una modificación en el baremo de la discapacidad de mi hijo y quedaba que ya no tenía una discapacidad severa. Sino que tenía una discapacidad leve. Y como él percibía pensión alimenticia por su papá, porque estamos separados, divorciados ya hacía unos cuantos años con el padre, él ya tenía un ingreso, entonces no le correspondía la pensión. O sea, toma como un ingreso a un niño de 12 años su pensión alimenticia, cuando en realidad todo niño que tiene padres separados recibe pensión alimenticia para sus gastos de vida, digamos. De inmediato, Ripoll pidió que su hijo fuera evaluado por un nuevo tribunal. Sin embargo, en el BPS se lo negaron. Entonces, decidió apoyarse en su notoriedad para salir a hacer denuncias públicas. Hacía un tiempito que ya estaba al frente de la Secretaría General de ADEOM, entonces tenía la posibilidad de poder capaz que denunciar públicamente. Entonces empecé a denunciar públicamente el mecanismo perverso, ¿no? Diseñado para que lo pierdas. No tomando en cuenta puntos fundamentales que son informes de los terapeutas que lo atienden directamente, haciéndote un tribunal médico que de tribunal no tiene nada, porque te ve un médico y después firman otros 2 sin ver al chiquilín. Pero lo que le hicieron a mi hijo no fue un tribunal médico, fue una charla, ¿entendés? Como yo puedo tener con vos, de hacerle 3 preguntas diseñadas para que el resultado sea el que lo pierda. Yo no quiero pensar que en realidad esto está armado para que llegue un momento que automáticamente los niños pierdan la pensión. Pero la realidad es lo que me terminaron demostrando. Hice una convocatoria de padres, vinieron un montón de padres que les pasa lo mismo, se comunicaron papás del interior, que imagínate que la condición es mucho peor, ¿no? Viajan para ese tribunal, les pasa esto.
se van, no piden otro tribunal, o sea, se quedan con esa respuesta negativa inicial y se quedan sin nada, con mucho más carencias como en el interior de tratamientos y de todo, o sea que... De acceso a servicios. De acceso a estas clínicas y a tener, bueno, todavía te dicen que no, por lo tanto lo poco que podías tener de tratamiento, terminás perdiéndolo. Hasta que finalmente, después de tanto insistir, Ripoll logró que el BPS le diera una segunda oportunidad a su hijo. Lo que terminé consiguiendo es que le hicieran un segundo tribunal, donde sí habían 2 profesionales en vez de 1, donde aceptaron todos los informes y donde obviamente el baremo terminó dando lo que tenía que dar. En el medio perdimos un montón de meses que Nahuel no recibió el tratamiento que tendría que haber recibido. Y yo me pregunto, si yo no hubiera hecho toda esta movida, ¿hubiera tenido el mismo resultado? No. Seguro que no. ¿Y vos cómo lo lograste? ¿Porque revolaste el poncho y porque sos quien sos? Sí, la realidad es que lo que pude hacer en ese momento fue poner públicamente un tema que creo que la mayoría de la gente lo desconocía. Pero el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, defiende el sistema que aplica el organismo y niega que esté diseñado para no otorgar las prestaciones a personas con discapacidades. Me parece evidente que para un médico es mucho más fácil dar una pensión que negarla, porque se evita todo el problema y podría ser mucho más simpático en su actitud. Con lo cual, yo parto de la base que los profesionales del banco tienen el expertise necesario y son muy serios. El baremo que nosotros utilizamos es un baremo realizado por los profesionales del banco y la Facultad de Medicina. Es un decreto donde participa todo el cuerpo médico. Los médicos aconsejan hacer los controles en aquellas etapas donde el desarrollo intelectual tiene algún hito y social tiene algún hito que hace que sea razonable ahí. Comienzo de la escuela, es un momento donde vos podés mirar a un niño qué dificultades tiene. Mayoría de edad, 18 años, porque cesa la patria potestad, es otro momento donde tú lo mirás. El tema de 12 y 18 años es recurrente. Está claro que este sistema está diseñado para esto. Yo no sé si es un tema económico, no sé en realidad cuál es el objetivo que tiene BPS con esto, pero esta administración ha mantenido ese sistema. Entonces, lo que está pasando es que a los padres les sucede esto. No cambia el criterio. Lo que sí sucede es que a veces las enfermedades felizmente evolucionan bien. O sea, yo sé que te dicen, hay gente que dice, bueno, pues esta enfermedad no va a cambiar. Y depende de la enfermedad. Y también está muy demorado el trámite para que logren la pensión. Los trámites siempre se pueden mejorar. Estamos trabajando en un nuevo criterio para las revisiones médicas, tratando de, en aquellas patologías que tienen una baja tasa de rechazo o que son atendidas en el CRENADECER, buscar renovaciones de tipo más automático o por periodo de tiempo más largo. Y a su vez, el presidente del BPS advierte que las decisiones sobre las pensiones o jubilaciones por invalidez dependen muchas veces de cómo los pacientes presenten los documentos. Hay veces que las presentaciones pueden ser mejores o peores, que la persona no traiga todo lo que tenía que haber traído o que su historia clínica no sea completa. O que no se los hayan aceptado. Hemos tenido casos que no les han aceptado toda la documentación. En aquel momento, me acuerdo, no aceptaron los informes de los especialistas que veían a Nahuel. Puede ser, esto es un procedimiento administrativo, como tal es un procedimiento sujeto a control y revisión y a recurso, es un Estado de Derecho, o sea que es posible. No, plantear que todo esté bien o que todo está mal sería irreal. Y respecto a la determinación del baremo que hacen los médicos del BPS, Cabrera asegura que no hay ninguna intención de denegar las prestaciones. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber. Yo no podría decirte que no puede haber un error. Pero no hay ni una política deliberada, ni tampoco he tenido nunca una denuncia, desde que yo estoy, una denuncia de que el profesional tal o cual realizó las cosas a sabienda mal. O sea, en definitiva, hay un cuestionamiento de la persona que no recibe el beneficio, que en cierta forma yo lo entiendo, es lógico. Lo que pasa es que muchas veces esas personas llegan con diagnóstico de médicos, de sus prestadores de salud, de sus mutualistas o médicos personales, que le dicen que están imposibilitados para trabajar. Llegan con documentación así y acá se van con que no. Los médicos BPS
Dicen que supuestamente que él no tiene la capacidad como para llegar a una pensión, pero sus médicos tratantes sí. ¿Cuál es el problema entre la recomendación que hace un médico, que es un prestador de salud? La especialidad. O sea, el médico del prestador es un cardiólogo, es un especialista en determinada área que dice, mire, yo mirando su corazón, me parece que usted no puede trabajar, o usted no puede trabajar. Ahora, después lo vas a llevar eso a una especialidad, que es la del baremo. Entonces, lo que dice el médico en el prestador es una visión parcial. Es la visión de un médico que ve a esa persona en ese momento en relación a una patología. No mira la patología en relación al trabajo, eso lo miramos nosotros. La capacidad o no de trabajar lo miran los médicos del Banco de Previsión Social. De todas formas, en algunos casos es difícil entender cómo si los médicos que atienden a una persona consideran que no está apta para trabajar, el tribunal del BPS puede concluir lo contrario y negarle la prestación. Por su parte, Valeria Ripoll advierte que el BPS niega determinadas prestaciones porque no cuenta con los recursos suficientes. Sabemos que es presupuestal también la carencia. Hay una carencia presupuestal de que el BPS no tiene capacidad de poder costear todas las pensiones que realmente serían necesarias. Hay muchísimas personas que requieren pensión que el BPS se las niega. Yo me acuerdo que en aquel momento, en el 2019, la directora de BPS decía que había que entender que la sábana es corta. Y yo en realidad lo que le respondo es que los padres no tenemos que entender que la sábana es corta. Que en realidad tiene que haber recursos para todos los que lo necesitan, porque todos tienen los mismos derechos a poder tener una vida digna. Si ellos no adquieren ninguna herramienta o no pueden incorporar, no pueden estar incluidos, no pueden trabajar o no pueden... Y en realidad el sistema está diseñado para que pierdan la pensión. ¿De qué van a vivir cuando ya no esté esa familia? ¿No hay recortes sobre los otorgamientos? No. Hay percepciones desde la política y desde los usuarios que dicen que han estado recortando, que no se están aplicando esos beneficios. No es así. Puede haber más trámites sin terminar a causa de la pandemia. Digo que en definitiva en los años de pandemia se puede haber generado un acumulado de trámites. Finalmente, después de su lucha por la revisión de la pensión de su hijo, Valeria Ripoll organizó una fundación para ayudar a otros pacientes con TEA. La alargamos en plena pandemia, Abrazo Azul. Lo que somos son padres en su mayoría. También hay autistas adultos que forman parte de la fundación. Te digo que el caso que hemos atendido más es las pérdidas de las pensiones. Nosotros cada vez que viene un caso de una familia planteamos la pregunta a BPS, ¿qué es lo que sucedió para que la familia perdiera la pensión? Los ayudamos a armar ese segundo tribunal, ¿no? Todos los informes médicos y de los especialistas que tienen que presentar. Hola a todos. Estamos con Nahuel. ¿Qué le queríamos decir? ¿Qué? ¿Qué le queríamos decir a todos? ¿Muchas? Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? La verdad que muy emotivo el caso. Y bueno, una leona, Valeria Ripoll también, ¿no? La conocemos por su actividad sindical y finalmente, bueno, consiguió, ¿no? Aquello, sí, claro, por lo que quería. Y que también es justo. Le digo, es infernal. Pablo Fernández recién me decía, nunca recibí tantos mensajes, todos, de gente conocida. Además me están llamando eminencias, médicos, políticos. ¿Y sabés quién está escribiendo? Agustina Trucido, que fue la que motivó este informe por el caso de ella con la amputación de la pierna, ¿no? Que habíamos contado hace unos meses. Dice, los estoy viendo, estoy orgullosa que por haber estado en la tele todo esto haya salido a luz. Ustedes son cracks, los quiero, les mando un abrazo. Gracias por ser como son. Lo que ustedes hoy están haciendo por los demás les vuelve multiplicado. Agustina, beso grande. Nos alegramos mucho de que tengas esa pensión. Y bueno, y que sea justicia, ¿no? Porque también es cierto, hay situaciones dolorosísimas, hay otras que son grises, pero bueno, la ley es la ley. Los montos y el déficit que tiene el Estado es real, ¿no? Sí. Y no se puede darle todo a todo el mundo. Y también, ¿por qué no? Estamos en Uruguay, ¿no? Hay viveza criolla. Obvio. ¿No?
Obvio. Entonces, son todas cosas que hay que contemplar. No en estos casos, obvio, ¿no? Que mostramos, y por algo el bicho lo seleccionó. Pero en Uruguay hay mucho vivo y desde la reforma previsional que se hizo en el 2008, Danilo Astori estaba en aquel tiempo, ¿no? Sí, ministro de Economía. Ministro de Economía. Desde el 2008 se triplicaron las pensiones por invalidez. ¿Qué pasó? ¿Por qué se triplicaron? ¿No? Ahí hubo modificaciones. Sí, también a veces la polémica pasa por si hay gente que la percibe la prestación sin merecerlo. Exacto. Siempre pasa y siempre hay y quizás dudas. otros que la merecen no la perciben, ¿no? Sí, y se dan esas injusticias y capaz que los más pobres son los que tienen mayores dificultades para acceder a que se haya justicia con ellos. Como vemos, Danilo Astori, además de impulsar la reforma en 2008, en 2017 se quejaba de que 1 de cada 5 se jubila por invalidez. Esto lo dijo en una comparecencia en el Senado cuando era ministro de Economía durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, que de las personas que se jubilan, un 20%. Un 20%. 1 de cada 5 se jubilan por invalidez. Se jubilan por invalidez. Y el monto de jubilación por invalidez es un poco mayor que el monto de jubilación por vejez. Y además la mayoría de las que se jubilan por invalidez se jubilan cerca de los 60 años, que es una edad a la cual ya se podrían estar jubilando por vejez. Claro, entonces ahí se generan determinados desconfianzas, pero de todas maneras ahí ha vuelto a bajar ese porcentaje y en los últimos años se ha situado en el entorno del 10% la cantidad que se jubila por invalidez contra la que se jubila por vejez. A ver, es claro que por lo que hemos visto hay casos muy difíciles de entender. ¿Cómo puede ser que a esta persona le dejaron de pagar la pensión? Sí. No se explica. Y menos si no hubo un tribunal que lo analizara. Y si es una enfermedad, además, que no va, obvio, no va no hay una mejorando. evolución, ¿no? Claro. Entonces, a todas luces es insensato y no se entiende. Y esos son casos, creo que deberían estudiarse y replantearse. Hay algo que está funcionando mal, así, en el Banco de Previsión Social. Pero bueno, gracias por este informe. Y me quedé pensando en otra cosa que algunos tiraban como suspicacia, ¿no? Que se estén recortando recursos en esto de recortar, ¿no? Por el gobierno. Los números que vos manejás de No, planillas, los números no dicen no muestran eso. No muestran eso. Lo único que hubo sí es un crecimiento de las peticiones pendientes de resolver por la pandemia que generó una cierta burocracia dentro del Banco de Previsión Social. Pero la cantidad de pensiones que se pagan se mantiene más o menos estable. En los últimos años se mantiene más o menos estable. Bueno, gracias, Bicho.